Nemesio Oseguera Cervantes llegó a ser conocido como el Mencho, con una frase que resumía su poder: quien manda aquí no negocia, impone. Su nombre, su figura y las 4 letras que componen las siglas de su organización, CJNG, se transformaron en apenas una década en sinónimo de control absoluto, violencia y expansión territorial. Esta es la historia de cómo un hombre nacido en un pueblo de Michoacán logró erigir uno de los imperios del crimen más influyentes y temidos de México, y de las heridas que dejó su ascenso. Aguililla, en el occidente mexicano, fue el escenario donde se formaron las primeras reglas de ese mundo. Un territorio marcado por la pobreza, la ausencia de autoridad estatal eficiente y la larga tradición del cultivo de plantas que alimentaron la economía ilegal. Marihuana, amapola. Luego, precursores para la síntesis de drogas sintéticas. En ese entorno, redes familiares y grupos locales fueron mutando hasta convertirse en estructuras delictivas con ambiciones nacionales y transnacionales. La economía formal ofrecía pocas salidas. La ilegal ofrecía riquezas rápidas y protección a quienes supieron tomarla. En ese paisaje nació y se forjó el carácter de Nemesio, un joven con escasas oportunidades y la determinación de ascender en la cadena del poder criminal. Su llegada al comando no fue instantánea ni improvisada. Comenzó como vigilante y operador en las estructuras de los Valencia, una familia que ya tenía influencia en la región y vínculos con el Cártel del Milenio. Allí aprendió a moverse entre cultivos de fachada, rutas de contrabando y la especialmente peligrosa combinación de violencia y lealtad que exige la cultura criminal. Con el tiempo, su capacidad para la organización y su crueldad útil para amedrentar a rivales lo convirtieron en un elemento valioso. Trabajó como pistolero, jefe de sicarios y, finalmente, arquitecto de su propia red. La alianza con familiares y cuñados ligados al lavado de dinero le brindó la infraestructura necesaria para transformar ganancias en influencia. El CJNG no nació como una sola entidad, sino como la suma de células, alianzas rotas y reacomodos tras crisis de otros grupos. La captura o el debilitamiento de capos de la vieja guardia, como los problemas en la cúpula de Sinaloa, abrieron espacios que Nemesio supo explotar. En ese vacío, el cártel implementó una estrategia explícita: expansión agresiva de plazas, reclutamiento masivo y profesionalización militar de sus operadores. Atrajeron a exmilitares y policías en retiro, hombres con entrenamiento táctico que transformaron a los sicarios en unidades capaces de asaltar territorios, resistir operativos y montar operaciones complejas. Ese paso, convertir a delincuentes en fuerzas con disciplina militar, cambió la naturaleza del poder que ejercían. El control del territorio se aseguró por una mezcla de terror y servicios, ejecuciones públicas, castigos ejemplares a quien traicionara, y al mismo tiempo obras puntuales que buscaban legitimar presencia social. Donativos, promesas de empleo, arreglos locales ofrecían un rostro aparentemente benévolo que convivía con la brutalidad cotidiana. Las reglas internas del grupo fueron impostas como mandamientos. La desaparición de cuerpos como práctica para impedir la investigación, la prohibición de chismes, la estricta jerarquía para autorizar asesinatos y la exigencia de no consumir drogas entre sus operadores para garantizar disciplina. Estas normas, narradas por voces de exmiembros y reconstruidas por investigaciones, fueron herramientas que fortalecieron la cohesión del grupo y lo dotaron de una cultura organizacional centrada en la obediencia absoluta. La violencia del CJNG se manifestó no solo en enfrentamientos con grupos rivales, sino en estrategias de terror público, ejecuciones, torturas, exhibición de cadáveres y, más recientemente, la difusión en redes de material que buscaba amplificar el miedo. Estas prácticas no son gratuitas. Responden a una lógica: instaurar la percepción de omnipotencia y la convicción de que resistir es inútil. A la vez, la organización diversificó sus actividades.
del tráfico de cocaína a la producción y exportación de metanfetaminas y fentanilo, así como negocios paralelos como la extorsión, el robo de combustible y el lavado en distintos sectores económicos. El resultado fue un negocio multimillonario con impacto en la salud pública y en la seguridad de países vecinos. Ante ese avance, la reacción del Estado fue progresiva: investigaciones, operativos puntuales y, en distintos momentos, acciones concertadas entre fuerzas federales y agencias internacionales. Sin embargo, la solidez de la red del CJNG, su capacidad de infiltración y la falta de información certera sobre la ubicación de sus líderes dificultaron una respuesta que fuera definitiva. Cuando las fuerzas del orden lograron golpes relevantes, arrestos de operadores, incautaciones significativas, la organización había previsto formas de resiliencia, estructuras descentralizadas, testaferros y una economía ilícita ya instalada en múltiples estados que permitía seguir operando pese a pérdidas puntuales. Las grandes operaciones policiales que se emprendieron contra el CJNG suelen narrarse como escenas cinematográficas. Amaneceres con decenas de agentes, registros simultáneos, decomisos que incluyen armas de alto poder, droga, vehículos de lujo y documentos que permiten seguir el rastro del dinero. En varias de esas acciones cayeron jefes de plaza, operadores y familiares vinculados a la logística. Sin embargo, pocos golpes consiguieron alcanzar a Nemesio en persona. Su figura se mantuvo durante años entre el mito y la realidad. Pocos retratos, escasos avistamientos verificables y muchas versiones sobre su paradero. Esa opacidad se convirtió, paradójicamente, en otra arma de poder. Cuando el líder es un fantasma, su leyenda crece y su capacidad de intimidación se magnifica. En el proceso judicial, los casos vinculados al CJNG han mostrado la complejidad de probar la responsabilidad plena de quienes operan desde niveles altos. Intervenciones telefónicas, seguimientos, declaraciones de testigos protegidos y documentación financiera han sido piezas clave en causas que buscan imputar cargos por narcotráfico, lavado de dinero, delitos contra la salud pública y asociación delictuosa. No es raro que algunos procesos enfrenten nulidades, recursos y maniobras legales que dilatan las condenas. Además, la participación de redes internacionales y el uso de empresas pantalla complican la recuperación de activos y la transparencia en los patrimonios. El blanqueo de capitales fue una prioridad para la organización. Inversiones en bienes raíces, establecimientos comerciales, transferencias a través de terceros y la utilización de testaferros permitieron convertir efectivo y legal en un patrimonio que, a simple vista, parecía legítimo. Explotar sectores formales de la economía no solo sirvió para ocultar ganancias, sino también para ganar influencia social. Historias recogidas en investigaciones periodísticas apuntan a fincas, propiedades de lujo, vehículos y empresas utilizadas como fachadas para ingresar al circuito formal del dinero. Estas maniobras dificultan la labor de las autoridades y crean sombras sobre economías locales que, en apariencia, muestran bonanza, pero están alimentadas por actividades criminales. La situación actual del núcleo del CJNG y de Nemesio ha variado con el tiempo. Tras operativos fuertes y la presión internacional, incluida la máxima alerta de agencias extranjeras, el grupo sigue mostrando capacidad de operación. Algunos de sus líderes fueron detenidos y otros encarcelados, pero la estructura demostró capacidad de relevo. Familiares o lugartenientes asumieron roles de liderazgo en determinadas plazas. Además, informes sobre la persistencia de redes de influencia señalan la posibilidad de que, aún desde la clandestinidad, el mando mantenga capacidad de decisión indirecta. Aún así, la justicia ha conseguido penas para varios integrantes y la cooperación internacional ha aumentado las herramientas para perseguir a quien financia y organiza estas redes. Las consecuencias humanas son incalculables. Miles de víctimas directas e indirectas, familias desmembradas, comunidades paralizadas por el miedo y una generación expuesta a la violencia como realidad cotidiana.
La expansión del consumo de sustancias sintéticas y las muertes por sobredosis en países como Estados Unidos elevaron el problema a una dimensión internacional, provocando respuestas de seguridad y salud pública que buscan contener tanto la oferta como la demanda. Sin embargo, las soluciones requieren más que operativos. Implican políticas sociales que reduzcan la atracción del crimen, mecanismos efectivos de control y transparencia, y procesos judiciales que recuperen bienes y desarticulen las redes económicas delictivas. ¿Se puede desmantelar por completo una organización como el CJNG? La experiencia demuestra que las estructuras criminales se transforman, se fragmentan y resurgen bajo nuevas formas. Cortar una cabeza no siempre detiene una operación cuando la red tiene profundas raíces sociales y económicas. La respuesta más eficaz combina presión policial sostenida, cooperación internacional, estrategias de prevención social y políticas públicas orientadas a recuperar territorios para la vida civil. Mientras no exista una alternativa real para jóvenes y comunidades, empleo digno, educación, presencia estatal, las riquezas del mercado ilícito seguirán siendo una tentación poderosa. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes encarna, por un lado, la capacidad de organizar un poder criminal moderno, y por otro, el fracaso de sistemas que no previnieron la profundización de ese poder. Su historia plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto el crecimiento de estas organizaciones es responsabilidad de quienes las dirigen? ¿Y hasta qué punto es reflejo de fallas estructurales del Estado y la sociedad? ¿Es posible erradicar la influencia de líderes que operan desde las sombras o la lucha solo logra desplazar el problema hacia nuevas manos? Son preguntas para las que no hay respuestas fáciles, pero que exigen honestidad en el diagnóstico y decisión en las políticas. Al cerrar esta entrega queda la imagen de una organización que tuvo la ambición de convertirse en hegemónica y que, por sus métodos y su alcance, dejó huellas profundas en la geografía y la vida de México. El relato de El Mencho y del CJNG no es solo la biografía de un capo, es un espejo de un país donde la ilegalidad encontró espacios para crecer y donde la tarea de recuperar esos espacios pasa por medidas que vayan más allá de la represión. ¿Crees que figuras como esta pueden realmente ser erradicadas o solo sustituidas? ¿Piensas que hoy, a la sombra de las noticias, siguen moviendo los hilos desde la clandestinidad? Suscríbete si quieres que sigamos desgranando estas historias y entender mejor cómo se tejen y destruyen los imperios criminales.